las definiciones operacionales de enfermedad renal aguda? Enfermedad renal aguda o lesión renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Bueno, nos decía que es la disminución de la función renal, pero en un lapso de 48 horas, ¿no? Pero de acuerdo al ANCI o al KDIGO, que son las asociaciones, nos dicen que es básicamente se va a medir con el aumento de la creatinina sérica y con la disminución del volumen urinario. Y para eso se tiene que considerar de 1 a 2 criterios dentro de lo que voy a mencionar, ¿no? El primer criterio que menciona es que la creatinina sérica tiene que ser aumentada en un valor de 0,3 miligramos por kilogramos por hora. La otra valor es que nos dicen que la creatinina sérica tiene que aumentar de 1,5 a 2 veces de su valor basal. Y el otro criterio es que el volumen de orina debe estar disminuido menor a 0,5 miligramos por kilogramos por hora. Entonces, esas son las definiciones operacionales de enfermedad renal aguda, perdón, de insuficiencia renal aguda. La creatinina en un aumento mayor de 0,3 miligramos por decilitro de la basal. Quiere decir, si ustedes tienen un paciente que ingresa su primer día de hospitalización emergencia, con una creatinina de 0,8 y a los 2 días hacen un código y esa creatinina está en 1,1, ¿está dentro de la lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque la definición operacional nos dice que es mayor a 0,3 miligramos de la creatinina basal. Si este paciente ve que en un lapso de 6 horas la orina, disminuye, sabemos de 0,5 kg/h, entraría también en la definición operacional. Entonces, acuérdense que para definir la insuficiencia renal aguda es o por creatinina o por orina. O sea, tienen que cubrir cualquiera de los dos criterios. ¿Sale? Por eso es que justo estaba comentando que esto sí lo tienen que tener en cuenta bien en las definiciones operacionales para que al final no se puedan confundir. Y sobre todo para poder ayudar al paciente, ver la etiología, qué es lo que está descompensando para poder tratar. Entonces, dentro de la epidemiología vamos a tener que la IVA ocurre alrededor de 20 a 200 por millón de habitantes en la comunidad, aproximadamente entre el 7 y 18% de los pacientes hospitalizados. En UCI, del 50 al 80% desarrolla enfermedad renal aguda, y de este 50-80%, también el 50% ingresa a un estadio 3 o ingresa en hemodiálisis. Por lo tanto, la mortalidad en estos pacientes es aproximadamente un 80-90%. Por eso es importante diagnosticarlo a tiempo. La incidencia varía según el país, bueno, se quiere según la comunidad hospitalaria. En general, en el país con menos ingresos es mayor la comunitaria y suele ser en pacientes más jóvenes por causas prevenibles. Y como les dije, se habla de una incidencia del 8,3 a nivel comunitario y hasta el 30% en un nivel hospitalario, siendo cercano al 50% en la SUSI. Se estima que 2 millones de personas en todo el mundo mueren por causa de insuficiencia renal aguda cada año, y mientras que los supervivientes de la ILA tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Bueno, dentro de la fisiopatología, aquí hay un gráfico donde nos va a mostrar, de acuerdo a eso, cómo va a ir desarrollándose la insuficiencia renal, ¿no? Como hoy día estábamos revisándole con Gaby, vamos a tener causas prerrenales, intrarrenales y las postrenales. Entonces, las más comunes es que empieza con una prerrenal y al final no lo tratamos bien, no vemos la etiología. Esta puede desarrollar a una intrarrenal y en algunos casos puede ser una postrenal. ¿Cuáles serían la prerrenal dentro de la fisiopatología? Compárteme ese día. Tu exposición, compártelo, por favor. Bueno, la principal causa de las prerrenales son las hipomolemias, ¿no? Entonces, al no haber suficiente cantidad de sangre que irrigue al riñón, va a ocasionar que se disminuya la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y al disminuirse la tasa de filtración glomerular, el aparato glomerular va a captar esa disminución, lo que va a ocasionar que el sistema renina empiece a ser más activo. Entonces se va a comenzar a
a activar la aldosterona, ¿no? Que va a permitir la mayor absorción de sodio y por ende de agua, y también de la antidiurética. Entonces, al haber mayor absorción de agua, también va a haber mayor absorción de urea. Entonces va a aumentar el boom y la relación, y también va a concentrar la orina, por lo tanto va a estar aumentada la osmolaridad de la orina. Y la relación principalmente entre boom y creatinina también va a estar aumentada. Y bueno, una vez que se activa el sistema adrenérgico de aldosterona, va a haber dos opciones, ¿no? Una es que se evalúa el tiempo que el paciente está en prerrenal, entonces se hidrate y el riñón comienza a funcionar bien. Pero como mencionó la doctora, si es que no se detecta a tiempo que está en una prerrenal, entonces el paciente va a comenzar a hacer una ira renal o intrínseca, lo que va a ocasionar un daño en el parénquima renal, ya sea en la pared tubular o en la parte vascular. Entonces, eso es básicamente la parte de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Hay que tener en cuenta que según esta última revisión, sí que a partir de los 25 años empezamos a decaer las neuronas. Anteriormente teníamos el concepto que a partir de los 40 años, así que sí es muy importante que también nos podamos hidratar. Entonces, con todo lo que ya explicó Gaby, o sea, primero empieza con una hipovolemia, por lo tanto va a bajar la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la filtración a nivel glomerular y también a nivel tubular, pues todo va a disminuir y es donde va a empezar toda la parte de la fisiopatología. Ya, entonces estas definiciones, vamos a ver cómo hago para esto bajando. Estas definiciones sí lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de insuficiencia o de injuria renal aguda, de insuficiencia renal aguda, y cuando hablamos de enfermedad renal aguda. ¿Dónde está? Nayeli, ¿cuándo hablamos de injuria renal aguda? ¿Ya? ¿Cómo hacemos injuria renal aguda? ¿De cuándo estamos hablando? Cuando la nivel se inflamara con 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un periodo de 12 horas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que estas definiciones básicamente van a ser por el tiempo. Nosotros le ponemos injuria, dándose 2, 7, 90, 180 días. Entonces, hablamos de injuria cuando hay una alteración, primero con las definiciones operacionales. Si es menos de 48 horas, hablamos de una injuria renal aguda. Si es mayor de 48 hasta menor de 7 días, de insuficiencia renal aguda. Si es mayor de 7 días, pero menor de 90 días, estamos hablando de enfermedad renal aguda. Y si esta es mayor de 90 días, estamos hablando de insuficiencia renal crónica. ¿Sale? Entonces, estos de aquí, los tiempos, la clasificación por los tiempos, tenemos que tenerlo bien presente, sobre todo para poder ver en qué momento estamos. Luego que ya, eso sí quedó claro, ¿no? Luego que ya vemos que estamos en una injuria o una insuficiencia renal, tenemos que hablar acerca de los estadios. Entonces, de los estadios. Entonces, aquí en los estadios vamos a medir la creatinina sérica y el flujo urinario. No conozco todos los nombres, ¿saben qué? Cuando hablamos de un estadio 1, de 6 a 12 horas, eso es por flujo urinario. ¿Y por creatinina? No recuerdo. Ajá. Entonces, de creatinina no es de que tiene que ser de 1.5 o 1.9 de la creatinina basal o aumento superior o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Si estuviésemos en el estadio 2, es de 2 a 2.9 veces del valor de la creatinina basal o
y el flujo urinario 1200 cc y 1200 cc en 24 horas. Entonces, vamos igual, ¿en qué estadio está? Creatinina en 8 y flujo urinario en 1200 cc en 12 horas. 3 también. Entonces, o es por creatinina o es por flujo urinario. Entonces, el peor valor es el que vamos a poder estadiar. ¿Sale? Si me estoy dejando entender, ¿no? Sí. Entonces, para desarrollar el tema de una insuficiencia
caracterizado por una afectación sistémica, entonces en ellas, en estas dos ocasiones, tenemos que hacer una biopsia renal. Dentro del manejo, primero tenemos que ver si estamos frente a una prerrenal. En la prerrenal, las causas más comunes, ¿cuáles son? Hipovolemia, y las hipogulemias sepsis, y sangrado por las hemorragias digestivas. Entonces, primero es una hidratación que sí deberíamos de ver. Si ya vemos que este paciente, a pesar que se le hidrata, vemos que sigue con hipotensión, estamos hablando de un shock séptico, por lo tanto deberíamos de utilizar ya vasopresores. ¿Qué pasó por ahí? Okay. ¿Y cuáles son las indicaciones de un hemodiálisis de emergencia? Todos los pacientes que están en estadio 3 entran en hemodiálisis, ¿sí o no? Como terapia de reemplazo renal, también puede ser déficit peritoneal. No, ya. Y entonces, ¿quiénes son los que entran? Son los pacientes que tienen hipercalemia, citosis metabólica, ambos refractarios al tratamiento, edema agudo del pulmón, pericarditis urémica, cefalopatía urémica y enfermedad digestiva urémica. Estas son las indicaciones de HD de urgencia, pero hay que tener en cuenta que las de emergencia son edema agudo del pulmón y encefalopatía urémica son las causas de emergencia, las demás son urgencias. ¿Sale? Perdón. Entonces, si ya ha pasado este tiempo de esos pacientes, o sea, que ya pasó 90 días y no hay ninguna mejoría, vamos a hablar ya de una enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica está definida como anomalías en la estructura o la función renal que persiste durante más de 90 días. Esto es por el tiempo. Por la tasa de filtración glomerular, ¿cuánto es? Menor de 60. ¿Y qué pasa con los estadios 1 y 2? Ellos no son enfermedades renales. ¿O por qué consideramos a partir de 60? A los que han estado conmigo no están, no sé, medio borroso, y Ángel está por ahí. A mí no me pregunten. Sí les expliqué. ¿Por qué nosotros cogemos, si bien es cierto, hay 5 estadios de enfermedad renal crónica, pero lo definimos de enfermedad renal renal crónica a partir de tasa de filtración menos de 60, quiere decir que a partir del estadio 3. Pero ¿qué pasa con el estadio 1 y 2? ¿Se puede manejar con dieta? Ya, se pueden manejar con dieta, pero ¿por qué existen esos estadios? ¿Por qué no lo consideramos dentro de la definición de la definición operacional? Porque hay una más. ¿Cuál es la otra definición de enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la otra definición? La otra definición operacional de enfermedad renal crónica es, ahora ya vimos el tiempo, la tasa de filtración, y el otro es la anatomía, la estructura de la anatomía. Entonces, aquí en estos pacientes, ¿quiénes entran? Los post-trasplantados, los que tienen litiasis, los que tienen quistes, los que tienen alguna alteración anatómica
no controlada. Pero como se dan cuenta, la obesidad está metida en todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si es que ya tenemos algún familiar diabético o estamos un paciente, un familiar hipertenso, o sobre todo si es que ya estamos obesos por ahí, incluso sobrepeso, podemos también nos predispone a factores modificables para poder desarrollar una enfermedad renal crónica. Por eso sí es importante que no nos olvidemos de nuestros pilares de salud. ¿Cuáles son los pilares de salud? ¿Cuáles son los pilares de nuestra salud? ¿Cuáles son? Así como de una casa son los cimientos, ¿cuáles son los pilares de nuestra salud? Son estilos de vida saludable. Entonces, no se olviden de que para que nosotros podamos educar a nuestros pacientes, porque la mayoría, el mayor porcentaje de los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica o son diabéticos o son hipertensos, pero la mayoría son diabéticos. Entonces, tenemos que educar a nuestros pacientes, o por empezar por nosotros mismos, incluso en nuestra casa, que es alimentación saludable, ejercicio y consumo de agua. Entonces, de esta forma vamos a poder orientar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, y vamos a poder también disminuir las enfermedades tanto de diabetes como de hipertensión. Y por lo tanto, va a disminuir también el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Porque es ahorita que tenemos la parte de la prevención. Entonces, estos de aquí son factores de riesgo para enfermedad renal crónica, y al final, tanto la proteinuria como el estado de hiperfisilación hacen que vaya aumentando la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, los que son inherentes de aparte de una vez que ya desarrollaron la enfermedad renal crónica, esos pacientes van a tener anemia. ¿Cuál es el tipo de anemia que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Qué tipo de anemia es? Normocíclica, normocrónica, ¿ya? Vamos a tener también alteraciones en el calcio, el fósforo, el aparato hormona, por eso es que ellos se hacen enfermedades mineral ósea. Y también vamos a tener aquí la acidosis metabólica, ¿no? Y aparte también la hipercalemia. Estos son ya inherentes o consecuencias de la enfermedad renal crónica. Bueno, entonces este es el caso que presentaba hay varios dispositivos. No, yo no quiero esta. Quiero regresar a la otra. Se ha copiado, ¿no? No sé qué pasó. Esta es. No sé qué pasó. Bueno. Entonces, luego que nosotros ya pasaron los 90 días, ya definimos que estamos frente a una enfermedad renal crónica, tenemos que hacer la tasa de filtración glomerular. Entonces, dentro de la tasa de filtración glomerular, ya tenemos del estadio 1 hasta el estadio 5. Pero también es importante hacer la relación albuminuria, creatinuria. ¿Por qué es importante hacer esta relación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos presentan aquí como un semáforo? ¿Alguien tiene idea? Porque de aquí van a ser las complicaciones cardiovasculares que el paciente puede tener. Acuérdense que los pacientes con enfermedad renal crónica, la mayoría tienen la mortalidad, o sea, fallecen antes de llegar al estadio 5, que es el estadio 3B y estadio 4 tienen mayor mortalidad por eventos cardiovasculares, y los que llegan al estadio 5 pues ya son los luchadores, o sea, los que ya vemos, por eso decimos son los luchadores. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya pasaron todas las comorbilidades y llegan a este estadio 5. Entonces, cuando nosotros podemos estar en un estadio, por ejemplo, el de portacifikación, te sale que está en 70, pero tú lo haces la relación albuminuria, creatinuria y te sale que es mayor a 300. Entonces, estamos aquí en una alerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tema de la proteinuria y ver cómo nosotros podemos manejar, porque incluso pueden haber pacientes que están incluso en estadio 1, pero ya están desarrollando proteinuria. Entonces, esta proteinuria nos está alarmando para ver en qué momento vamos a tener que hacer seguimiento de estos pacientes. Acuérdense que la proteinuria es el primer signo en aparecer y el último en desaparecer. Hay que tener ahí paciencia y buen humor, porque esto va a desaparecer. Empieza en un mes y en un mes desaparece, no. Desaparece después de un buen tiempo. Usualmente tenemos que
para el diagnóstico y estadificación renal crónica, mediante la tasa de filtración, está recomendado poner un valor a los datos que sugieren el método más exacto. Por eso es que utilizamos la tasa de filtración, es mediante el uso de dos biomarcadores, o sea, lo hacemos la cisteína C y la creatinina. Aquí nosotros no tenemos la cisteína C, es el biomarcador más exacto, solo que hay que aplicar al paciente y luego de eso se hace un control, o sea, por lo tanto es más, obviamente más caro, por eso es que utilizamos mayormente la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina es un marcador, aparte de ser cómodo, el que tenemos más accesible a nuestro medio, ¿no? Pero recuerden que la creatinina pues ya empieza a aumentar cuando ya pasamos de una prerrenal y estamos en una intrarrenal, o sea, es como que ya avanzó, o sea, ya llegamos cuando ya la creatinina avanzó y muchas veces la insuficiencia renal pues nos ganó. Bueno, aquí ya les puse el manejo, o sea, para que tengan en cuenta la dieta, utilizamos EPO, calcitrogen, casoaras, bicarbonato en la dieta, furosemida, diálisis que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Bueno, también hablamos del tema de los accesos, usualmente tiene que ser por fístula y en el estadio 5 y el trasplante, bueno, que es el tratamiento de elección, ¿no? Aquí les estoy dejando algunas recomendaciones y acá les hice un cuadro, bueno, en realidad no es que sea el mejor cuadro, bueno, no sé por qué, no sé, ya bueno, aquí les dejé como que un cuadro, no es que sea el mejor, pero más o menos para que puedan tener en cuenta cuándo es una insuficiencia renal aguda y cuándo es una enfermedad renal crónica, ¿no? Tanto de las definiciones, la etiología, el tamaño, la anemia. Acuérdense que una insuficiencia renal aguda no tiene anemia, la enfermedad renal crónica sí. La mortalidad, usualmente la ira es infecciosa, pero la mayoría es por shock séptico o sepsis. En cambio, la enfermedad renal crónica es cardiovascular, o sea, básicamente es cardiovascular. El diagnóstico en la ira es por examen de orina, ecografía renal y urinarias, y en la RC ya es creatinina sérica, albúmina, tasa de cálculo de tasa de filtración, según la clasificación Caribe o aquí, cualquiera de los dos. Y el manejo, obviamente en la ira tiene que ser tratar la etiología, la hidratación, los diuréticos, la diálisis es necesario. En cambio, en la RC ya estamos hablando de una diálisis o de un trasplante renal. Estos de aquí son acerca de la guía que ya se actualizó después de 12 años, la del 2024 y la enfermedad renal crónica. Bueno, donde estamos hablando acerca de la definición, la detección, la clasificación. Son 62 diapositivas, no les voy a pasar todas, no se preocupen, pero para que lo puedan leer. La clasificación, la evaluación de albuminuria y las pruebas de pronta atención, ¿no? Entonces, como ya les dije acá, la definición de RC, la tasa de filtración menos de 60, acuérdense siempre la unidad mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, la relación albúmina-creatinina, o sea, en orina mayor de 30 miligramos de gramos y otros marcadores de daño renal, ¿no? Como puede ser la hematuria, alteraciones tubulares, con normalidades electrolíticas, alteraciones detectables en etiología, anormalidades estructurales indicadas en la imagen y también una historia de trasplante. Bueno, desde aquí la definición de la enfermedad renal, lo que ya les vimos hace un momento acerca de los pacientes que pueden desarrollar, o sea, los que tienen riesgo de padecer enfermedad renal crónica o los que ya padecen, ¿no? Como ya les dije, mediante la detección de albúmina en orina o la tasa de filtración glomerular. Y aquí otra vez, como les digo, les estoy poniendo todos los factores, por todos lados van a encontrar diabetes y hipertensión, porque son las cosas más comunes, pero la que está encabezando a nivel mundial y más en el Perú es la diabetes. Luego sigue la hipertensión. Bueno, igual la clasificación, que también estoy dejando acá, o sea, el grado y la clasificación y el grado, ¿no? De acuerdo, recuérdense que acá también tenemos el estadio 3A y el 3B. Y la tasa de filtración, cuando ya estamos en la tasa, en el estadio 5, la tasa de filtración es menos de 15, pero iniciamos el tema de diálisis o de diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal cuando la tasa de filtración es menor o igual a 7. ¿Ya? Bueno, aquí les estoy dejando la categoría de la albuminuria que nos da una recomendación A, bueno, se mantiene desde el 2013. Estos valores no han cambiado, estamos frente a un estadio A1, menos de 30,
normalidad. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la causa es diabetes o hipertensión, entonces no serviría hacerle una biopsia, excepto que estemos sospechando que sea una causa autoinmune o estamos frente a un sospechando que esto como causas de globulopatía. Mami, es mi clase, pero ya. Mami, estoy en la ya. Luego de eso también tenemos que ver la cronicidad, o sea, lo único que vamos a basar es en la normalidad de la tasa de filtración glomerular y la relación creatinúria albuminúria, ¿ya? Porque esos son los hallazgos que nosotros vamos a tener frente a cuáles va avanzando. Entonces, hay que tener en cuenta que ustedes durante un año, si es un paciente diabético hipertenso controlable, incluso pacientes con ninguna de la patología, a partir de los 40 años la tasa de filtración glomerular por año disminuye 0.1. Si es que esta tasa de filtración glomerular es mayor a eso, o sea, está disminuyendo mayor el avance, entonces ahí tenemos que actuar rápido y detectar por qué está así, ¿no? O sea, sobre todo en pacientes que son controlables, incluso en pacientes que por ahí se fueron a hacerse su dosaje de sus exámenes que siempre hacen algunos pacientes y encuentran esta relación, tienen que igual hacer seguimiento y ver por qué no corresponde la disminución de la tasa glomerular de acuerdo a las patologías o a la edad del paciente. Bueno, acá también igual tenemos la duración que es mínima por 3 meses, que se tiene que ver también la revisión de los medicamentos, las estimaciones de las clasificaciones glomerulares anteriores, el examen de orina, los hallazgos de la imagen. Acuérdense que aquí el tamaño pues me incluye mucho el tamaño del riñón y también el grosor cortical. ¿Cuánto miden los riñones normalmente? ¿Cuál es el tamaño del riñón? Tamaño
conocíamos, incluso nos han hecho aplicar la fórmula de Corocó, la calculadora, el DCMR y el CKD, ¿no? Entonces, la fórmula de Corocó, o sea, por historia sí deberíamos de conocerla, pero como les dije, no es tan sencilla, o sea, la más específica es el CKD. Entonces ahora ya tenemos un montón de fórmulas, o sea, varias aplicaciones, donde simplemente ingresas los valores y te va a arrojar, ¿no? No sé quién no me acuerdo cuál grupo les enseñé, el de Calculate, o sea, lo instalan y ahí tienen, no solamente tener, o sea, de todas las especialidades, y ahí ingresan y todo les arroja todos los valores, ¿no? Por ejemplo, yo ingresé el curso que he utilizado desde cerca de o sea, tiene de todo, incluso tiene de leyes y todo. Lo descargan y ahí ya van ingresando. Por ejemplo, aquí yo tengo de nefrología y ahí está todo lo que tengo de todo lo que va a hacer. La tasa de filtración, los de fluido, glomerulopatía, hipertensión, y es básicamente, o sea, instalan este de acá, que ya son los formularios, y ustedes ingresan, pues es más preciso. Que ahora ya es más preciso el tema de sacar el tema de las fórmulas. Bueno, de aquí ya que ya le puse acerca de la filtración glomerular, como les dije, tiene que ver mucho también de los puntos de la práctica clínica, o sea, qué es lo que tenemos que decir al paciente, porque si fue un paciente de que es deportista y el día tú le vas a dejar una urea y una creatinina, pero el día previo, en la noche se tomó su suplemento, su creatina, entonces al final obvio que van a tener un resultado de creatinina más alto, porque posiblemente o no se hidrató bien o tomó el suplemento muy alto. Entonces, por eso en esos pacientes cuando son jóvenes y les llega así con una creatinina mayor a 1.1, que son balones de mujeres en uno, entonces hay que preguntarle siempre si es que utiliza algún suplemento dietético, porque eso también puede influir. Bueno, de aquí son la relación de la albuminuria, posiblemente cuando ya nomás el tema de la tira reactiva, porque ahí te da el valor, ¿no? Entonces, si ya te sale, hay que confirmar esto siempre con una proteinuria de 24 horas, ¿ya? De aquí, pues, el biomarcador de la albuminuria, como ustedes ven, es muy importante, sobre todo porque nos va a dar